¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la musculatura ventral del cuello. Mi nombre es Aune Israel Martínez Espinosa, de Instituto Nórdico, de la carrera de fisioterapia. Y bueno, esta de la materia se llama anatomía palpatoria o palpativa, con el profesor Miguel Hernández. Y bueno, vamos a empezar y espero pasar toda la información que pueda ayudarnos. Bueno, vamos a hablar de el músculo esternocleidomastoideo. Y bueno, empecemos con lo primero. El músculo esternomascloideo es un músculo largo bilateral del cuello cuya función es la flexión anterior y lateral del mismo, así como también su rotación contralateral. Este músculo se relaciona íntimamente con varias estructuras neurovasculares que pasan por el cuello en su trayectoria hacia o desde la cabeza. La función del esternocleidomastoideo es la frotación contralateral de la cabeza, inclinación lateral y flexión del cuello. Cuando la acción es bilateral va a existir extensión del cuello aumentando lordosis cervical. También tiene acción como músculo accesorio de la respiración elevando la clavícula. El músculo esternocleidomastoideo, que está en todos los planos, va desde hacia atrás hacia adelante, en la apófisis mastoideal y hueso temporal, la cual está inminentemente detrás del orificio auditivo externo. Estamos hablando de un músculo tónico y lo podemos estudiar en un corte coronal. Bueno, hablemos del músculo largo de la cabeza. El músculo largo de la cabeza, músculus longus capitis, es un músculo ubicado en la parte superior de la columna vertebral, en el cuello. Este músculo es ancho y grueso por arriba y estrecho por abajo. El músculo largo de la cabeza tiene varias acciones, como actuar unilateralmente para flexionar lateralmente la cabeza y es un cuello rotar la cabeza y bilateralmente. Es un músculo fásico y lo podemos ver en su corte sagital. El músculo largo de la cabeza, músculus longus capitis, es un músculo ubicado en la parte superior de la columna vertebral del cuello. Este músculo es ancho y grueso por arriba y estrecho por abajo. Bueno, el músculo escaleno anterior. Músculos escalenos anterior es un músculo del cuello en forma triangular irregular. Es un músculo grueso que se inserta en la parte superior de las vértebras 3, 4, 5 y 6 cervicales por debajo de la primera costilla. Recorriendo se dirige hacia adelante pasando por detrás de la clavícula. El músculo se encuentra en las caras laterales del cuello, bajo el músculo esternocleidomastoideo. Están dispuestos de forma de escalera y la forman tres, anterior, medio y superior, los cuales son los resultados de un mismo músculo que se ha reparado en tres fascículos. Bueno, hablemos ahora del músculo escaleno medio. El músculo escaleno medio es un músculo que se inserta en el tubérculo anterior, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto vértebra cervical, así como la apófisis transversal de la séptima vértebra cervical. Se sitúa detrás del músculo precedente, llegando al canal transverso. El escaleno medio anterior se va a encargar de hacer inclinación hacia adelante el mismo lado y rotación hacia el lado contrario. Además se eleva la primera costilla haciendo músculos inspiradores accesorios. Lo podemos ubicar en su corte sagital y es un músculo fásico. Los escalenos, bueno, no es un músculo tónico, perdón. Los escalenos posteriores se inclinan y rotan hacia el mismo lado y elevan la segunda costilla. El músculo escaleno se encuentra en las caras laterales del cuello debajo del músculo esternocleidomastoideo y están dispuestos en forma escalena en forma de tres, anterior, medio y posterior, los cuales como resultado es un mismo músculo que han separado en tres fascículos. Okay. El escaleno posterior es un músculo
Es el más pequeño y más posterior de los músculos escalenos. Origina en la tubérculos posterior en los procesos transversos de la vertebral cervical C4, C6 y después se extiende posteriormente hasta insertarse en la cara externa de la segunda costilla. Es un músculo que podemos verlo en un corte coronal y también nos damos cuenta que eh, es un músculo tónico. De forma similar al escaleno medio funcional principal del escaleno posterior flexión y de forma similar al escaleno medio en función principal del escaleno posterior es la flexión lateral del cuello cuando actúa desde abajo y estabiliza la elevación de la segunda costilla cuando actúa desde arriba. El escaleno posterior se origina en las vértebras C4, C6 y de ahí desciende a diferencia de otros en la segunda costilla y en algunas ocasiones en la tercera. Variantemente anatómica. Por delante entre el escaleno medio y el posterior pasa el nervio de Bell. El músculo esternoioideo eh, es un músculo con forma de correa que se recoge en el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en el cartílago costal de la primera costilla y en la cara posterior del manubrio del esternón. Este músculo después cursa superiormente para insertarse en la línea oblicua del cartílago. Es un músculo tónico y lo podemos observar en su corte coronal. La función del músculo esternojoides es deprimir el hueso oides y la laringe después de que se han elevado por la acción de los músculos supraoideos. El músculo esternoideo es el músculo en forma de correa que se encuentra en el triángulo muscular del cuello. Surge una porción superior del manubrio del esternón y da la cara posterior del externo medio de la clavícula. El músculo tiroideo es el músculo cuadrilateral que se localiza en el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides y cursa superiormente para insertarse al borde inferior de hasta mayor en el cuerpo del hueso hioides y se encuentra adyacente. El conjunto de otros músculos infraoideos o tiroideos funciona deprimiendo el hueso oides después de su elevación durante la deglución y vocalización. Además, cuando el hueso hioides está fijo, el tiroideo tiene una función adicional de elevar la laringe. El tiroideo es un músculo de cuadrilateral que se localiza en el triángulo muscular del cuello. Tiene su origen en la línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides y cursa superiormente para insertarse en el borde inferior y hasta mayor del cuerpo del hueso oides y se encuentra adyacente. El músculo digástrico. Bueno, el músculo digástrico es aquel que tiene dos vientres musculares unidos por un tendón. Se origina en la apófisis mastoides y se inserta en la cara interna de la mandíbula. Su acción es descender la mandíbula y ascender la oides y con él la laringe. Aquel que tiene dos vientres musculares, hay que recordar eso. El músculo principal de la expresión facial y de la masticación y músculos del cuello. El digástrico es un pequeño músculo pareado situado en el compartimento anterior de los músculos del cuello. Es un músculo fásico y se puede ver en un corte sagital. Pertenece a un grupo de músculos llamados músculos supraoides.